Bueno, gracias eso, Alberto y el Festival Mutis por contar conmigo un año más aquí, hablando un poquito de teatro, de ciencia ficción y de cómo representar cosas irrepresentables en este caso. Yo voy a hablar de monstruos y bueno, muchas gracias a la librería Gigames, como siempre, por tenernos aquí y bueno, también por el streaming que nos estará viendo la gente en casa. Bueno, normalmente en mis intervenciones en el festival hablo muy en general y doy muchos ejemplos, entonces este año, bueno, si me lo pones un poquito para aquí, voy a hacer lo contrario, voy a intentar hablar un poquito en profundidad de una serie de arquetipos y de cómo, solo voy a dar dos ejemplos más o menos porque de cada ejemplo voy a decir varias formas de plantearlo, para poder profundizar un poquito más en ello. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar de monstruos, ¿no? Pero la primera pregunta es monstruos, ¿qué queremos decir cuando decimos monstruo, ¿no? Entonces tenemos la monstruosidad exterior o la monstruosidad interior. La exterior es muy fácil de representar, la interior no es tan fácil, pero bueno, aquí lo quería simplemente ilustrar con es una captura, es un fotograma de la película El hombre elefante, que hablaremos del hombre elefante y de la obra de teatro El hombre elefante. Y vemos aquí como dos ejemplos, ¿no? Porque vemos la persona considerada monstruosa porque físicamente es muy desfavorecida, pero que es una persona de buen corazón, y vemos cómo se están comportando todos los demás. Prácticamente lo que estamos viendo en esta escena es una violación. Entonces, muchas veces cuando hablamos de la monstruosidad exterior, por culpa de cómo suele ser esta sociedad, cuando vemos a alguien que tiene, bueno, que no es muy, muy favorecido físicamente, por así decirlo, no está, en el caso de esta persona, por ejemplo, que ya hablaremos después, es una persona que tiene unos problemas muy graves, pues normalmente la gente ya piensa en maldad, incluso algunas personas, o en que esta persona es retrasado o que tiene una enfermedad y me la puede pegar. Entonces se causa mucho rechazo. Y en cambio, cuando vemos a alguien bello, pues se piensa en éxito, se piensa en que esa persona pues es buena, y muchas veces puede ser lo contrario o no. Entonces, ¿cómo representamos esto? La monstruosidad exterior e interior y la belleza exterior e interior, que eso es a lo mejor incluso lo más complicado según qué casos. Entonces, quería hablar un poco de un tropo, de un arquetipo, que es el monstruo de buen corazón, ¿no? Voy a leer un extracto de una obra muy conocida para, bueno, para hablar un poco, empezar un poco a entrar a hablar de esto. Sois muy bondadosos, señaló la bella. Os aseguro que estoy contenta de vuestro buen corazón. Cuando pienso en ello, ya no me parecéis tan feo. Oh, claro que sí, respondió la bestia. Tengo buen corazón, pero soy un monstruo. Hay muchos hombres que son más monstruos, dijo la bella, y os prefiero a vos con vuestra cara que a aquellos que con rostro humano ocultan un corazón falso, corrompido e ingrato. Bien, evidentemente es un extracto de La Bella y la Bestia, de una de las versiones de La Bella y la Bestia, que sí que me voy a permitir hacer un apunte, que La Bella y la Bestia, desde el punto de vista moderno, feminista, se podría cuestionar un poquito, sobre todo cómo es la bestia y este síndrome de Estocolmo, ¿no? Parece que tiene la Bella. Pero bueno, esto si queréis después lo comentamos un poco, no me voy a centrar en ello. Pero sí que, bueno, quería empezar así, pues para hablar de este arquetipo del monstruo de buen corazón que todos conocemos en la cultura popular, ¿no? Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos muy diferentes. Mi favorito, por ejemplo, lo he puesto en medio, Soyber, ¿no? Que son, bueno, pues también he puesto aquí abajo, pues Lobezno y Bestia de X-Men, Eduardo Manos Tijeras, El Jorobado de Notre Dame, Chihuahua, ET, Stitch, ¿no? Que es un arquetipo muy usado y muy complejo, porque, bueno, pues todos estos personajes, por una razón o por otra, la sociedad les rechaza, o piensan que son malvados, o piensan que son tontos, en el caso de Zoidberg, ¿no? Y digo que es complejo, bueno, no, pero bueno, tienen cosas que aportar, ¿no? Y son rechazados muchas veces simplemente por, ya de empezar, por la apariencia o por la forma de hablar, ¿no? Entonces digo que es un arquetipo muy complejo y ahora hablaremos de ello, por eso este año quería profundizar un poquito más, porque es un poco una espada de doble filo.
Cuando hablamos del monstruo del buen corazón, muchas veces pues, la gente piensa, bueno, pues alguien que físicamente no es muy agraciado, pero que luego todo es bondad. Y muchas veces lo que ocurre es que por ese rechazo constante, esa persona acaba convirtiéndose también en el monstruo que es por fuera. Yo recomiendo a la gente que está en casa también, si habéis visto en Black Mirror, en la última temporada hay un episodio que está basado en Star Trek, de hecho, y habla un poco de esto porque cuando empieza parece que vamos a utilizar este arquetipo, que es algo que ocurre mucho dentro de esta cultura friki, ¿no? De, ay, yo no soy popular, pero no me tienen en cuenta, si fuese más tal... Y bueno, acaba convirtiéndose en un fanboy súper tóxico y una persona muy peligrosa. Entonces, por eso digo que es una espada de doble filo y ahora vamos a hablar de ello. Bien, evidentemente dentro de la ciencia ficción vamos a hablar de Frankenstein, hace 200 años de la publicación. Voy a intentar no extenderme mucho porque ya todos los años creo que he hablado de Frankenstein aquí, pero bueno, es por excelencia dentro del género de la ciencia ficción pues el monstruo de buen corazón. Hablo de la obra original de la novela de Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Shelley, 1818, ya digo, 200 años de su publicación. Y bueno, como siempre, tal vez la primera obra de ciencia ficción y precursora de muchas ideas y tropos propios del género, ¿no? Entonces, la criatura, como tropo, pues esto que decíamos del monstruo de buen corazón, que es rechazado una y otra vez por su apariencia, hasta que acaba por abrazar la maldad y todo termina en tragedia. Es lo que decía, él de principio no era una persona, bueno, pues que quería aprender, quería relacionarse y ese rechazo y esa maldad que recibe una y otra vez hace que se corrompa, ¿no? Entonces, bueno, es un avatar de los pobres, los deformes, los rechazados, todos estos outsiders, y cómo este rechazo constante puede ser el causante de problemas mayores. Se habla mucho, es una de las cosas por la que esta obra sigue vigente cuando la leemos hoy en día. Se habla mucho, por ejemplo, de la integración de personas de entornos más desfavorecidos, que si no le das la oportunidad, no le das el trabajo, tienen esa discriminación, pues al final es cuando acaba habiendo problemas de violencia o incluso nos podemos llegar a casos extremos como el terrorismo, ¿no? Entonces es algo muy complejo. También tenemos a Víctor Frankenstein como tropo del científico loco. Para mí todos los científicos locos que han venido después son como riffs de guitarra de la misma melodía que es Víctor Frankenstein, ¿no? Que nos hace plantearnos pues, quién es el verdadero monstruo. Y también muy interesante que los dos tienen una alienación radical. Quiero decir, los dos están radicalmente fuera de la sociedad. Uno, no por elección, ya que es la sociedad la que lo rechaza simplemente por su apariencia, y el otro por elección. O sea, Víctor en ningún momento le dice a nadie lo que ha hecho, no pide ayuda, y de ahí pues vienen todas estas consecuencias de, pues la obra también nos habla un poco de intentar abrazar al resto de la gente para que esa empatía tal vez pueda salvarnos, ¿no? Pero una cosa que ocurre en Frankenstein es que no es tal vez el primer antihéroe que le ocurre esto. Una cosa que a mí me gusta mucho de la ciencia ficción es que se considera un poco, en la mayoría de las obras, ya desde la primera, desde esta novela, que es como que viene como de una tradición literaria anterior, con lo cual la ciencia ficción muchas veces exige que tú ya hayas leído antes cosas, que tú ya entiendas ciertas cosas, por eso a veces la gente que no está acostumbrada al género le cuesta tanto entrar. Y muchas veces pues se habla de obras anteriores, ¿no? Y de hecho en Frankenstein pues se habla mucho de unas novelas anteriores de las que, bueno, la criatura las lee, son las que le forman culturalmente. Y de la que más se habla yo creo que es Paraíso Perdido de John Milton. Creo que es importante citarlo por este tipo, por el arquetipo del que estamos hablando, pero sobre todo por la reinterpretación romántica de Satanás por parte de William Blake. William Blake que es el que ha hecho esta preciosa imagen con Satanás ahí llamando a que se levanten los demonios, ¿no? William Blake, bueno, pues era muy romántico, Mary Shelley era de aquella época y esa reinterpretación, ¿no?, romántica de Satanás como el protagonista de la historia, esta frase tan conocida de mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿Y qué ocurre? En la obra, en la obra original, no hablo de las películas, porque en las películas de Frankenstein ya sabemos lo que pasa, él se siente
muy identificado con Satanás, aunque él reconoce que quiere ser Adán, él quiere ser el favorito de Dios, que su creador le enseñe como a él no le enseñó Víctor, ¿no? Entonces aquí estamos ante el antihéroe que lucha contra reglas que considera injustas y por la libertad del individuo, pero acaba consumido por su deseo de venganza. Una de las tragedias más grandes de Frankenstein es que la criatura sabe cómo va a acabar al sentirse identificado con Satanás. Entonces, tanto Satanás como la criatura no son héroes a emular, son personajes trágicos cuya causa está perdida desde el principio. ¿No? Es el drama que hay aquí. Pero además están diseñados, yo creo, para inspirarnos, porque sí que la causa de ellos es noble, están luchando por la libertad del individuo. Son héroes románticos, pero a la vez para advertirnos de las consecuencias de según qué actos. Si tú luchas por esa causa, pero permites que ese rechazo te pudra por dentro, pues puedes acabar así, convirtiéndote en el monstruo que tú decías que no eras. Y de ahí pasamos a la puesta en escena. No me voy a poner aquí a hablar mucho porque ya he hablado varias veces, pero de todas las puestas en escena de Frankenstein, que he visto varias, la que más me llama la atención es esta. Esta es del 2011, es de Londres, dramaturgia de Nick Dear, está dirigida por Danny Boyle, el director de Trainspotting, interpretada por Benedict Cumberbatch y Johnny Lee Miller. Y bueno, aquí quién es el monstruo, más que nada se ve en el hecho de que los dos actores hacían tanto de Víctor Frankenstein como de la criatura cada noche y se iban intercambiando, demostrando efectivamente que eran pues, diferentes caras de la misma moneda. Pero dentro del monstruo de buen corazón, nos pasamos ahora a un monstruo de buen corazón que sí existió, es una persona real, ¿vale? Esta fotografía que vemos aquí no es maquillaje ni prostética ni nada, es una fotografía real de Joseph Merrick, el hombre elefante. ¿Por qué quiero hablar de él? A lo mejor nos vamos un poquito fuera de la ciencia ficción, porque es una historia real, pero yo creo que mucha gente la considera una historia de terror. Es una historia muy dramática y que entra dentro de ese arquetipo y además la forma que ha habido de llevarla tanto al cine como al teatro ha sido la historia real de él muy romantizada, no todo muy romántico, la vida de él pues fue un poquito diferente. Pero ¿por qué lo llevo a colación? Porque él es un ejemplo, y además quería utilizar un ejemplo real de alguien que a pesar de tener ese rechazo no se pudrió por dentro. Entonces, bueno, la persona este hombre era Joseph Merrick, un hombre inglés que nació en 1862 y murió muy joven, en 1890. Su vida fue una historia trágica. No nació así, a los 2 años fue cuando se le empezaron a desarrollar estos tumores y tuvo varias enfermedades que le causaron deformaciones severas. Todavía incluso se está pensando qué enfermedades son. Todavía no hay una teoría concreta, se dicen varias de qué enfermedades tenía. Él trabajó en varios circos ambulantes, los llamados freak shows de la época victoriana, que tanto hay en las historias de género. Y a pesar de que la gente, al conocer su historia, sobre todo por la película de David Lynch, piense que él no tenía otra salida, en la vida real él tenía más agencia. Él fue el mismo que al ver que no conseguía trabajo se fue a estos freak shows para ver de qué forma se podía ganar la vida, ¿no? Si quieres sentarte, que te veo allí de pie. Vale, vale. Para los de casa es que hay una persona de pie que la quería invitar a sentarse. Bien. A pesar de su apariencia, era una persona dulce y educada, con muchísima dignidad. Y bueno, pues se le tildó toda su vida de ser poco inteligente, ya que, bueno, por estas deformaciones no podía hablar tampoco muy bien, la pronunciación que tenía pues era complicada. Y tenía una inteligencia superior a las del hombre medio de la época. A pesar de cómo era, pues él sabía leer, escribir. En la época victoriana no era tan común. Como se le deformó muchísimo la mano derecha, aprendió a escribir con la izquierda. Él leía teatro, poesía, escribía poesía, hacía maquetas de iglesias y demás. O sea, era una persona que para la época estaba cultivada. Y bueno, evidentemente fue discriminado toda su vida hasta que ingresó en el London Hospital. No me voy a detener mucho ahí porque, bueno, todo el mundo sabe más o menos la historia. Y murió de asfixia en extrañas circunstancias. Con esto quiero decir es que no se sabe si fue de asfixia, si se rompió el cuello. Lo que sí es que murió tumbado en su cama, que él no podía tumbarse por el peso de su cabeza. Él tenía que dormir en esta postura, más o menos. Entonces, bueno, se le encontró así
y desgraciadamente pues, falleció con 27 años, creo. De él se escribieron 2 libros que son importantes para lo que voy a hablar luego, que es la puesta en escena de su vida. Uno es The Elephant Man, Another Reminiscence, de Sir Frederick Thrives, de 1923, que, bueno, este hombre es el doctor que le trató en su época, y es curioso porque supongo que la gente que ya haya visto la película y le guste mucho dirá, ¿cómo que Joseph Merrick? Se llama John Merrick. No, se llamaba Joseph Merrick, pero aquí este hombre decidió, de hecho está el manuscrito guardado, está tachado Joseph y está puesto John, ya que Merrick era un apellido muy común y entonces preferían poner John por lo de John Smith, John Doe, para hablar un poco en general de la gente y a lo mejor hablar un poquito en anonimato de la persona. Y luego The Elephant Man, A Study in Human Dignity, ya hablamos aquí de dignidad humana, del año 71. ¿Y por qué son importantes estos 2 libros? Bueno, pues porque estos inspiraron toda la forma de llevarlo tanto al cine como al teatro. Primero quiero hablar de la película, aunque la película no es anterior, pero creo que básicamente es lo que entiende la gente y además creo que eso nos puede ayudar a entender por qué la obra de teatro para mí es tan importante y es una de las cosas más interesantes de representación de la monstruosidad y la belleza que he visto en escena. Vale, la película, bueno, supongo que mucha gente la conocerá, es muy famosa, está dirigida por David Lynch, basada en los 2 libros que ya he citado y fue un éxito de público y crítica con 8 nominaciones a los Oscar, Globos de Oro, los BAFTA, ganó. Tenemos aquí a John Hart en estado de gracia, una interpretación maravillosa, con, curiosamente, un maquillaje muy, muy, muy logrado. No había el Oscar a maquillaje ni peluquería antes de esta película y al año siguiente lo pusieron por no poder premiar a esta película, no se llevó el Oscar, pero bueno, inspiró a que hubiese el Oscar y además lanzó la carrera de David Lynch, es una película que llamó mucho la atención. Pero voy a decir unas cuantas cosas muy curiosas. Esto es lo que ponen los créditos iniciales de la película, que está basada en ambos libros, y lo ponen muy clarito por lo siguiente. Esto es una advertencia que sale en los créditos finales de la película de David Lynch, ya que la producción cinematográfica fue a juicio por plagio de parte del dramaturgo de la obra de teatro original. ¿Vale? Entonces ya te pone la película que está basada en la vida de John Merrick y no en la obra de teatro de Broadway del mismo nombre, ya te lo ponen porque, bueno, por lo visto tuvieron bastantes problemas. Pero sí que quiero poner una curiosidad, que aunque la productora y demás y el dramaturgo sí que tuviesen problemas, los actores no. En el momento que salió la película, que la estaban rodando, estaba David Bowie haciendo el papel de John Merrick. Entonces, bueno, esto es una curiosidad de una foto que John Hart le dedicó a David Bowie, porque, bueno, los actores sí que tenían muy buen rollo. Es un papel muy bonito y muy complicado de hacer. Entonces le pone ahí For David Friend, que porque la palabra amigo es una palabra que usaba mucho John Merrick. Entonces ahora nos vamos a la obra de teatro. La obra de teatro es de 1977 y fue escrita por el dramaturgo norteamericano Bernard Pomerantz. ¿Y por qué es importante y es curiosa? Y aquí es donde entramos al cogollo de la tesis, ¿no? De lo que quería decir. Bien, la forma de hacer Frankenstein, lo que decíamos de poner la criatura así, caracterizada, poner a Víctor y cambiar a los actores, es una forma muy interesante pero más común. Aquí, ¿qué ocurre? Hay 2 formas de representar esto. En la obra original de Pomerantz está indicado en las acotaciones que el actor no debe de llevar ningún tipo de maquillaje. ¿Vale? Entonces, evidentemente, luego ya dirección, ¿no? El director ya elige si sí o si no. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una obra de teatro con maquillaje que, bueno, ¿qué pasa? El maquillaje es un poquito cutre, es difícil llegar claro, es un maquillaje muy complicado. A ver, también es una foto de cerca, en escena se ve desde lejos, pero claro, es un maquillaje difícil. Y aquí vemos, en cambio, que ahora hablaré de ello, al actor sin maquillaje haciendo la deformidad con su cuerpo y detrás la sombra del verdadero hombre elefante. Entonces, aquí entramos en 2 cosas. La decisión puede ser estética. Si tú tienes presupuesto, te puedes currar un buen maquillaje, pero tanto por motivos éticos de los que ahora hablaré y también para compañías emergentes que no tienen el dinero para, no solo digo el hombre elefante, una obra en general sobre cualquier tipo de monstruosidad física,
cómo hacerlo, yo creo que puede ser muy inspirador y por eso quería hablar de esto, cómo hacerlo sin gastar nada en maquillaje, ¿no? Y es que la puesta en escena de la obra de teatro, aquí tenemos a Bradley Cooper, que ganó un Tony por su interpretación. Ya sé que la gente normalmente conoce a Bradley Cooper por las películas del Resacón, ¿vale? Pero es muy buen actor. La puesta en escena es la siguiente. No sé si la gente recordará la escena en la película en la que ya no está en la feria, el doctor le lleva al hospital y ante sus colegas médicos lo muestra un poco como en la feria porque va diciendo todas las deformidades. Bien, pues en esa escena, en la obra, lo que hacen es mostrar en unas fotografías fotos del auténtico John Merrick o Joseph Merrick y el actor, o sea, está el director en un lado y el actor está semidesnudo en el otro lado y según va diciendo todas las deformidades, el actor va poco a poco convirtiéndose en esa deformidad, deformando la boca, los brazos, la cadera. Entonces es mostrar la monstruosidad física a través del diseño corporal y vocal por parte del actor, lo cual es súper interesante pero dificilísimo porque tienes que mantenerlo durante toda la obra de una forma muy convincente. Y luego también las reacciones de los otros actores. Tiene que haber un trabajo de dirección muy, muy fino porque depende de que el público haga ese ejercicio de imaginación, depende mucho las reacciones de los otros actores. Si te pasas es comedia. Si no lo haces lo suficiente, sigues viendo al actor. Entonces es un trabajo a nivel actoral y de dirección súper, súper interesante y creo que tanto como una compañía que tenga mucho presupuesto como una emergente que precisamente no se pueda permitir efectos especiales, creo que esto puede ser muy, muy inspirador. ¿Qué ocurre? Hay una escena en la obra de teatro que no está en la película, que creo que es lo más glorioso que tiene la obra de teatro, que es para hablar del monstruo interior, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de el monstruo de buen corazón. Pero ¿qué ocurre? Si me permitís la expresión, el doctor en la obra de teatro es bastante más gilipollas que en la película, ¿vale? Porque le habla con mucha condescendencia, es una persona muy, muy recta, muy rígida y no solo con John Merrick, sino con el resto de la gente. Entonces hay una escena maravillosa que habla de cómo mostramos esa monstruosidad interior, ¿no? Es complicado. Pues es simplemente una escena muy cortita de un sueño o pesadilla que tiene el doctor en la que el hombre elefante, el doctor es este de aquí, el que vemos es ahí el hombre elefante que está normal en esta escena, normal entre comillas, porque vamos a hablar de la normalidad, y le muestra ante una panda de freaks, ¿vale? Todo lo contrario de lo que él hizo con él en el hospital. Entonces va diciendo todas las deformidades de su horrenda y terrible normalidad. Entonces habla de que su boca está deformada por esa autosuficiencia y este no poder tener autocrítica, que la mano derecha es súper rígida de juzgar a los demás y obligarles a hacer las cosas por su propio bien, la mano izquierda está tapando los genitales porque evidentemente todo tiene que ser muy moral, aunque sea una persona de ciencia, entonces acaban todos los freaks mirándolo de cerca en plan y esta curiosidad. Lo más interesante de esto es, justo antes de esta escena tiene una discusión John Merrick, porque ya digo que era una persona altamente inteligente con él, diciéndole todas estas reglas que tú pones, no porque aquí está criticando no solo a esta persona en concreto, sino a la sociedad victoriana, que seguimos arrastrando muchas cosas de esta sociedad encorsetada, ¿no? Entonces, todas estas reglas y moralinas que tú estás poniendo, dices que son para mi propio bien, pero no son para mi propio bien porque no me hacen feliz. Entonces, ¿qué lo haces para satisfacer tu propia ley que tú te has marcado? Entonces, él entra en cólera. Él lo que hace, no puede discutir con una persona inteligente que hace preguntas lícitas y entra en cólera, se pone violento justo antes de este sueño. Entonces es lo interesante de cómo mostrar esa monstruosidad interior de esta persona que no se da cuenta. Y lo más interesante también de esta escena, esto por cierto es una captura de una adaptación que hicieron a televisión de la obra de teatro. Lo más interesante de aquí es que acaba diciendo John Merrick, lo mío no es contagioso, lo tuyo es la epidemia de la normalidad, ¿no? Entonces aquí es una forma de mostrar ese monstruo interior muy, muy, muy bestia y realmente está en YouTube. Esta
Está en YouTube en inglés esta adaptación a televisión de la obra con el actor sin prostética y demás. Si la buscáis, creo que es The Elephant Man, The Play. Os recomiendo muchísimo verla porque ya solo por esta escena es maravillosa. Pero ¿qué ocurre? Aquí vamos también a otra cosa que creo que es muy acertada, ¿no? Las elecciones estéticas son también elecciones éticas en la representación, porque son elecciones que nada tienen que ver con el presupuesto. Estamos hablando de una obra que se estrenó en 1977 y estuvo en cartelera en diferentes teatros con diferentes actores seguido hasta 1981. O sea, no es que no les faltase público y aparte los actores son muy conocidos. Aquí tenemos a David Bowie, por ejemplo, que mucha gente no conoce su faceta de actor más allá de las 4 películas en las que ha salido, pero es una persona que tenía una formación como actor, como mimo, muy importante y está espléndido en el papel. Y también tenemos aquí a Mark Hamill, que hizo un Luke Skywalker, por si alguien no sabe, supongo que en este contexto todo el mundo sabe quién es Mark Hamill, pero bueno, que hizo la obra en 1981 después del Imperio Contraataca, en pleno boom de Star Wars. Y digo que las elecciones estéticas son éticas porque como tú muestras la belleza interior de una persona con esa monstruosidad exterior. Creo que la obra se ha representado en España, en Madrid, en Bilbao, en Zaragoza y demás. Creo, por lo que me he documentado, todas las veces que se ha hecho en España, se ha hecho con la prostética, con el maquillaje. Supongo que por el éxito de la película en este país, que se ha optado por eso. Pero es que yo me parece esto muy interesante porque esta es la forma perfecta de mostrar la belleza interior del monstruo. Porque ninguno de estos actores es precisamente feo. Has contratado actores muy guapos, actores que son muy atractivos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues la gente, aunque haga ese ejercicio de imaginación de ver el monstruo, por cómo tienen el cuerpo, por cómo van hablando, porque es complicado, no dejas de ver a un hombre atractivo. Ves esa belleza interior que tiene el monstruo, que es algo para mí muy difícil de mostrar, ¿no? Que tal vez de todo lo que hemos hablado, lo más difícil de representar. Entonces, es que yo creo que hay una dicotomía muy clara en cómo el monstruo se ve y cómo lo ven los demás. Y creo que esta obra de teatro en concreto lo hace muy bien y creo que puede ser una gran inspiración a cómo esta y otras historias poder hacerlas de una forma que simplemente es, bueno, pues con el talento, bueno, simplemente, ¿no? Pero con el talento de unos actores y un director haciendo una dirección muy fina. Y simplemente quiero terminar hablando de la sociedad y de cómo vemos a la gente, con un poema que escribió el Joseph Merrick Real, que creo que hace el colofón final a todo esto, que dice así: es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. Bueno, muchas gracias.